Sean bienvenidos a Estudio de Precios. Ahora entraremos ya en la sesión número 12. Aquí vamos a ver cómo la estructura y la metodología para fijar precios está determinada principalmente por la función de la competencia, y también vamos a ver los precios de la promoción como su variable de ajuste. Como veíamos en sesiones anteriores, cómo la importancia de la teoría económica influye definitivamente en la fijación de los precios. Pero ahora vamos a ver cómo entramos en esa competencia cuando las empresas son monopólicas, cuando son oligopólicas y cuando tienden a ser características diferentes a las mismas, o hay grandes empresas que manejan una proporción del mercado mucho mayor. También vamos a ver los precios en la promoción como la variable de ajuste, cómo ajustar los precios de acuerdo a las circunstancias, no solamente de la oferta y de la demanda, sino también de lo que sería la fijación de precios basada en los costos, y también los costos e ingresos marginales, cómo influyen, independientemente de que se quieran dar algunas soluciones a la fijación de los precios a través del mercado o del mix del mercado o de las diferentes variables. Pues es importante entrar en un aspecto más analítico donde nos vayan a dar una información o datos de esa competencia, porque es hoy en día, dentro del mundo globalizado, tenemos que hay empresas monopólicas que son las que favorecen su mercado, y bueno, pues eso es indudable y es una realidad. Por ello, el objetivo principal de esta sesión es que en estos temas que vamos a ver, vamos a analizar la determinación del precio y la cantidad bajo 4 estructuras del mercado, que son las más importantes y son las torales. La competencia perfecta, que es aquella en la que los bienes y servicios ofertados es igual a los demandados y en la que el precio del mercado de los bienes y servicios es igual a la oferta y a la demanda. Desde luego que esta competencia perfecta difícilmente se da en los mercados reales, sin embargo es importante estudiarla porque de ahí vamos a partir para que los demás métodos de fijación de precios sean los adecuados y estén basados en esa teoría económica. En cuanto a los monopolios, el precio es fijado por la empresa dominante en el mercado y no tienen competencia. En el monopolio, como su nombre lo dice, es una sola empresa dominante que pone un precio de mercado y las demás empresas se tienen que ceñir a él. Y bueno, lo tenemos como ejemplos en México, pues las empresas monopolizadoras del gobierno son las principales, las que ofrecen los servicios de electricidad, las que ofrecen también los servicios de telefonía y en nuestro caso, pues todos los energéticos, principalmente sus derivados como la gasolina. Y bueno, de esta manera los servicios también de salud, aunque no son monopolio exclusivo del gobierno, pero sí la gratuidad de los mismos le da una satisfacción a sus agremiados o a todos los que son los trabajadores. En la competencia monopolística o imperfecta se observa la variación de los precios y la fijación depende de las leyes de la oferta y de la demanda. Por lo tanto, solo las empresas que acaparan el mercado potencial son las que dictan las pautas para la determinación del mismo. Por otro lado, el oligopolio, aquí vamos a tener una serie de empresas que son las más fuertes y son aquellas que fijan el precio dominando el mercado de bienes y servicios en detrimento del consumidor final. Entonces vamos a ver que tanto el monopolio como el oligopolio van en detrimento del consumidor final y por lo tanto tiene que haber ajustes. Esos son los que vamos a ver a lo largo de este tema. Por lo tanto, los consumidores, ¿dónde van a basar sus decisiones?
Pues los consumidores van a basar sus decisiones en la compra, en el valor de un producto y sobre todo en lo que los va a diferenciar de los competidores, y por ello van a buscar también bienes sustitutos si no encuentran los precios adecuados o la satisfacción de sus productos. La fijación del precio de la tasa vigente consiste en determinar el precio siguiendo los valores actuales de los demás competidores, sin basarse en los costos de la demanda. Esto es muy importante porque ahí va a haber un seguimiento de los líderes. Las empresas que son seguidoras de los líderes van a estudiar sus precios y por lo tanto van a buscar un precio moderado. Sin embargo, las empresas líderes, al ser monopólicas u oligopólicas, son las que fijan las pautas para esos precios. Es una estrategia popular cuando la elasticidad de la demanda es difícil de medir y se evitan guerras de precios. Entonces es importante también saber que la guerra de precios no trae beneficio a las empresas. Tienen que buscar, ante todo, pues tener una competencia lo más leal posiblemente. Sin embargo, también es importante porque los consumidores van a cambiar sus preferencias y eso es importante. Por eso ayuda mucho a las empresas pequeñas y medianas para que no sean devoradas por las grandes. La fijación del precio por licitación sellada se utiliza cuando las compañías licitan para obtener contratos y basan sus precios en lo que se cree establecerán sus competidores en base a la licitación o al permiso o a la adquisición de parte de la autorización del gobierno para poder fungir en el mercado. También las empresas quieren ganar un contrato y eso es importante porque van a tener utilidades y porque van a ofertar sus productos que van a ser demandados. Y en el contrato requiere de un precio más bajo que los otros licitadores. Entonces, ahí es donde entra en competencia y favorece a los consumidores. Sin embargo, la empresa no puede fijar su precio por debajo de determinado nivel, sobre todo menos de los costos, porque entonces no habría un equilibrio dentro del mercado y sus utilidades se vendrían abajo. No puede fijar un precio menor que el costo sin perjudicar su posición, principalmente la financiera. Y en contraste, cuanto más arriba de los costos es el precio que se fija en la empresa, menor es su posibilidad de obtener el contrato. Entonces ahí hay una situación paradójica. Sin embargo, cuando obtienen su contrato es cuando empiezan a hacer la variación y la fijación de los precios de los productos en el mercado. La fijación de los precios en función de la competencia tiene varias características. La primera es que en todos los mercados es válida la condición de la maximización de los beneficios, pero la fijación del precio y de la producción depende de la estructura de la competencia, porque en este caso la empresa se tiene que desenvolver en determinadas características y ahí es donde el objetivo del estudio de este tema tiene su razón de ser. ¿Dónde están los mercados ubicados, clasificados en la competencia perfecta? Que sabemos que en la realidad es inexistente porque no vamos a obtener siempre el precio ideal o el precio puro, que es cuando la cantidad ofrecida es igual a la cantidad demandada. Ahí hablaríamos del punto de equilibrio, mas no se da siempre. Y en la competencia imperfecta vamos a tener la competencia monopólica, es donde los dominadores o los empresarios o las empresas dominantes en el mercado son las que fijan las pautas de sus precios. En el oligopolio, aquí hablaríamos de un conjunto de empresas fuertes que son las que dictan las pautas de los precios. Y por otro lado, en el monopolio, pues solamente en los casos de las empresas gubernamentales son los que fijan precios, principalmente en los servicios públicos que otorgan a la ciudadanía. En otros casos, como como países que son
más desarrollados, pues ahí sí vamos a ver que las empresas compiten por los servicios de electricidad y eso beneficia a los consumidores. Mientras en el caso de México tenemos empresas monopolísticas de los servicios de electricidad o de la producción de petróleo y de sus derivados como la gasolina y todos los insumos que requieren las empresas para que funcione su producción. Entonces, al tener precios únicos, tienen que comprar a ese precio y desde luego que perjudican los precios de los consumidores finales. Por eso es importante conocer y saber cómo la fijación de los precios a través de la competencia es importante por este tipo de fenómenos que se dan en la misma. Por otro lado, vamos a ver que la competencia perfecta es una estructura de mercado caracterizado por los siguientes aspectos. Primer característica es la presencia de muchos productores y consumidores. Por un lado, trae un gran beneficio para los consumidores porque los precios bajan, porque hay más competencia y la calidad se busca antes que la cantidad en el precio. El otro aspecto es fácil entrada y salida al mercado, porque hay muchos oferentes, pero también las preferencias de los consumidores son mayores y la elasticidad del precio-demanda se desplaza menos siempre y cuando esa oferta satisfaga la demanda. Cada empresa acepta pasivamente el precio del mercado y va a subir en proporción a los fenómenos exógenos. Entonces ahí tenemos que no va a ser al arbitrio de las empresas, sino que las circunstancias se dan por una inflación, por una devaluación o por circunstancias adversas. Mientras tanto, van a buscar un precio de equilibrio. Otra de las características son que todos los productores venden el mismo producto y al vender el mismo producto, los precios tienen que ser más equilibrados y tienen que ser similares y homogéneos. Otra característica es la de que cada producto enfrenta una demanda perfectamente elástica hasta que no vienen las diferencias entre los consumidores y la variación de los precios. Aunque la demanda de la industria o del mercado es una demanda convencional con una pendiente negativa, esa pendiente negativa tiende a equilibrarse en la medida que los consumidores satisfacen las necesidades de los productos y sus atributos. Aquí vemos en la gráfica cómo se reflejan las características de la competencia perfecta. Aquí nos dice que cada productor enfrenta una demanda perfectamente elástica y aunque la demanda de la industria o del mercado es una demanda convencional con pendiente negativa, vamos a ver que el precio del producto se va a mantener estable mientras la empresa se mantenga en forma individual. Cuando entra la industria o el comercio, vamos a ver que los precios van a variar entre la oferta y la demanda. Para ello me gustaría poner una gráfica para que contemplen de qué manera se dan este fenómeno. Este fenómeno busca ante todo, ¿verdad?, el producto a través del precio. Este precio, cuando es un monopolio, donde una empresa dominadora fija el precio máximo y es el que se pone en el comercio y en el mercado. Este precio que fija va a tener una determinada demanda. La cantidad de la demanda de los consumidores va a ser de acuerdo al precio que sea establecido. Este tipo de demanda, si el precio es a 4 pesos, pues obviamente si es un monopolio, vamos a ver que cualquier producto al mismo precio va a tener la misma demanda. ¿Por qué razón? Por la razón de que el monopolio es el dominante del mercado. De esta forma vamos a ver que es inflexible
El monopolio no puede hacer variación de la demanda, aunque el precio lo sube. Y de esta manera vamos a ver cómo se mantiene permanente. Sin embargo, cuando entramos en el proceso del oligopolio, hay varias empresas dominadoras. Sigue manteniéndose el precio del mercado, pero sin embargo, vamos a ver cómo la pendiente cambia de tal manera que es un equilibrio entre el comercio o entre el mercado monopolístico, porque en el oligopolio ya va a haber participación de mayores empresas que van a ofertar incluso a un menor precio, y al ofertar a un menor precio, la demanda va a ser mucho mayor. Entonces se va a inclinar en forma diferente la curva de la demanda. Y lo ideal sería, ¿verdad?, que en un precio de competencia perfecta es cuando la oferta a un determinado precio se compra la misma cantidad de producto. Aquí es donde encontramos el punto de equilibrio y es donde vamos a ver que la competencia se vuelve perfecta. Esta competencia perfecta es la que sería ideal para los consumidores. ¿Por qué razón? Porque el precio va a ser equitativo, el precio va a ser justo y la misma cantidad ofertada va a ser la misma cantidad demandada por los consumidores, y esa misma cantidad que se oferta es la misma cantidad que se satisface a los consumidores. Sin embargo, eso no es el ideal, pero tenemos que ver por qué es importante. En algunos países existen mayores monopolios que en otros, y sin embargo cada día las empresas van creciendo y van rompiendo esos monopolios y oligopolios. Entonces se están convirtiendo en una competencia cada vez mucho mayor equilibrada. Pero sin embargo la fijación de precios no puede estar fuera de esta realidad. Entonces por eso es importante que tenemos que estudiar la fijación de los precios a través de este diferente tipo de competencias, porque también vamos a tener un equilibrio entre la fijación de los precios en diferentes empresas como pequeñas, medianas o grandes. La teoría económica siempre nos va a ayudar a buscar un equilibrio en la fijación de los precios. Ya no es inherente, independientemente de los factores exógenos como una inflación. Cuando tenemos una inflación, quiere decir que se disparan los precios, se van para arriba los precios, y por ese motivo los consumidores bajan su compra, su capacidad de compra, por la capacidad de renta, que también bajan sus niveles. Sin embargo, cuando hay una inflación, los monopolios y los oligopolios también se ven obligados a reducir los precios y a mantener la calidad. Por eso es importante el estudio desde el punto de vista económico. Sin embargo, vamos a seguir con los otros puntos de vista para comprender y entender mucho mejor cómo estas gráficas nos ayudan a tener un mayor análisis, porque aquí en la determinación de la cantidad, bajo la competencia perfecta, se encuentran una serie de reglas en las cuales la empresa de competencia perfecta acepta en forma pasiva el precio del mercado, y lo que sí debe controlar es la calidad, es lo que decíamos hace unos momentos. Y la empresa también competitiva fijará una producción donde el precio sea mayor o igual al costo marginal, siempre y cuando el precio sea mayor que el costo variable promedio. Aquí vemos la gráfica, donde el precio es menor que el costo variable promedio, y en esto se cerrarán operaciones. En esta representación gráfica vamos a ver cómo la determinación de cantidad está supeditada a la competencia perfecta. La empresa genera
una ganancia económica o lo que se le llama utilidad. Pero si esta fuera una empresa promedio, alteraría la entrada de otros productores. Entonces, por eso vamos a ver que la ganancia económica de los monopolios está mucho mayor o está por arriba de las empresas más pequeñas. Sin embargo, al monopolio le va a afectar que entren otras empresas, pero le va a beneficiar a los consumidores porque van a bajar los precios. Entonces, los costos marginales tienen que buscar un punto de equilibrio donde la demanda y la oferta busquen un equilibrio entre los precios de los consumidores. Si una empresa tiene pérdidas económicas, ¿no le conviene cerrar operaciones? Lo más lógico es que diríamos que sí. Sin embargo, vamos a ver que es diferente cuando ya hagamos un análisis más detallado. Si una empresa tiene pérdidas económicas, pero el precio es mayor que el costo variable promedio, le conviene continuar operando. ¿Por qué razón? Porque ese negocio con el tiempo va a recuperar las pérdidas que se generaron en ese corto plazo y a largo plazo va a tener un punto de equilibrio. Cuando el precio es mayor que el costo variable promedio, le conviene continuar operando el negocio. Y esto así debido a que va a minimizar las pérdidas y en un determinado tiempo va a tener una recuperación. Si la empresa cierra operaciones, incurre en el costo fijo sin generar ningún ingreso. Si continúa operando, el negocio genera un ingreso que le va a permitir cubrir totalmente el costo variable y parte del costo fijo. Por lo tanto, va también a minimizar pérdidas económicas. Por eso es importante hacer este análisis. ¿Cuál es entonces el problema principal de la competencia perfecta? Bueno, pues los puntos claves son: la empresa fijará la producción donde el precio será mayor o igual al costo marginal, siempre y cuando el precio sea mayor al costo variable promedio. Entonces ahí vamos a ver que se encuentra el punto de equilibrio. Si la empresa promedio tiene ganancias económicas, habrá una entrada de productores y el precio bajará. Entre mayor sea la competencia, el precio va a ser beneficioso para los consumidores. Si la empresa promedio tiene pérdidas, vamos a ver entonces que la salida de los productores hará que el precio suba. Por eso es importante que la competencia no se retire del mercado, porque va a beneficiar los precios bajos o los precios equilibrados para los consumidores. Y en el largo plazo el precio va a ser igual al costo marginal, que va a ser igual al costo total de la producción. Entonces eso equilibra. Por eso es importante conocer los diferentes tipos y características de las 4 estructuras del mercado, en la cual tenemos el número de empresas. Si la competencia es perfecta, son muchas empresas las que compiten. Si la competencia es monopolística, puede haber también muchas empresas, pero son las que dominan el mercado. Y si es oligopolio, son pocas empresas con la mayor cantidad de dominio sobre los productos en el mercado. Y si es monopolio, pues es una sola empresa la dominante, y ahí no hay una variación en los precios. Si suben los precios, la demanda se mantiene igual, porque son necesidades que tienen que cubrir los consumidores. En el tipo de producto, la competencia perfecta pues es homogéneo y estandarizado. Entonces, por eso busca una perfección en el mercado. En la competencia monopolística vamos a ver que los tipos de productos son heterogéneos y muy diferentes. En el oligopolio son homogéneos o pueden ser heterogéneos. Ahí hay una mixtura de ambos tipos de productos. Y en el monopolio es único, no tiene ningún sustituto sustituto cercano, y por fuerza tienen que comprar al precio que establezca el monopolio. Y en el control sobre el precio
que es en el que nos importa conocer y saber cómo los diferentes métodos se comportan en la competencia. Pues en la competencia perfecta, el control sobre el precio no es ninguno. Ahí va a variar directamente relacionado con la oferta y la demanda, como ley en el aspecto microeconómico. La competencia monopolística sobre el control del precio es limitado al grado de la lealtad de la marca, porque en la competencia monopolística, bueno, pues es importante saber las características que le garantizan al consumidor y tiene que ver un poco con el análisis del trade-off que veíamos, que paga más por el precio pero tiene una mayor calidad y eso le da una satisfacción y una continuidad en la compra de los consumidores. En el oligopolio vamos a ver cómo el control sobre el precio es limitado por la mutua interdependencia y es considerable cuando hay una colusión entre las diferentes empresas. Y en el monopolio, en cuanto al control del precio, se consideraba cuando no hay regulación del gobierno. Sin embargo, cuando el mismo gobierno es monopolio, pues obviamente que el control de los precios está directamente relacionado con el gobierno. De esta forma vemos las características generales de estas cuatro estructuras que nos hacen ver la competencia perfecta. En sus condiciones de entrada son fáciles y en su competencia fuera del precio pues no es ninguno. En la competencia monopolística las condiciones de entrada son relativamente fáciles y en las competencias de salida es considerable el uso de publicidad para enfatizar la manera del producto y sobre todo para mantener la hegemonía en el mercado. Y en el oligopolio vamos a ver las condiciones de la entrada, es cuando la presencia de los obstáculos de la entrada dificultan la misma en las negociaciones de los precios. Y en el oligopolio, donde hay un grupo de empresas dominantes, vamos a ver la competencia fuera del precio, tiene que ver con la publicidad para seguir manteniendo la hegemonía. Entre mayor publicidad, mayor van a ser sus ventas y el precio, pues obviamente que va a bajar en la medida que tenga más demandantes. Y en el monopolio, en la parte de las condiciones de la entrada, pues tiene que ver con la presencia de obstáculos de inicio que dificultan los productos sean adquiridos por los consumidores. Sin embargo, la competencia fuera del precio no tiene límites porque las relaciones que tiene en el caso de empresas gubernamentales, pues si no compra el producto o el servicio, el consumidor pues no lo va a adquirir, no lo va a recibir y es necesario. Entonces ahí pues obviamente que las condiciones son en el aspecto público y son obligatorias para los consumidores. Por último, estas características de las estructuras nos llevan a ver en una forma más clarificante sobre cómo estas características en la competencia perfecta, los productos son principalmente agrícolas, son productos donde los alimentos van a satisfacer las necesidades básicas. En la competencia monopolística vamos a ver ejemplos pues como productos complementarios, pastas de dientes, perfumes, jabones, cereales, todo aquello que le es complementario al vestido, al alimento y a la satisfacción de los demandantes o de los consumidores. En el oligopolio vamos a ver como ejemplos la industria de los automóviles, el transporte aéreo, ferroviario, etcétera. Ahí es donde las empresas públicas, aunque le dan participación privada a las empresas privadas, los oligopolios siguen manteniendo su hegemonía. Y en el monopolio, el servicio de agua, de electricidad, los servicios básicos, son los que son regidos por el gobierno o en este caso por las empresas monopólicas privadas, dependiendo del caso. Y de esta manera nos da una luz sobre la fijación del precio en función de la competencia. De aquí que vamos a ver en un cuadrito que ustedes tienen por ahí donde dice que al reducir el precio se toma una decisión, aumentar la calidad percibida.
y por otro lado mejorar la calidad y aumenta el precio, y lanzar una marca de pelea en el bajo precio. Sin embargo, esto sí es aceptado, el competidor bajó su precio, sí lo bajó porque tiene que tener una mayor demanda. Si lo bajó, entonces afecta nuestra participación en el mercado, sí afecta la participación en el mercado. Podemos y debemos tomar medidas eficaces. Si se mantiene el precio actual y seguir vigilando el precio del competidor, va a traer como consecuencia una competencia. La competencia monopolística desfavorece a los consumidores. La competencia oligopolística es cuando se rompe ese dominio de una sola empresa y entran otras empresas a participar en los servicios que en el caso, por ejemplo, de México, nos dan en forma monopólica el gobierno. Si existieran empresas que nos dieran servicio de agua potable y de electricidad, pues la calidad aumentaría y el precio tendería a tener un equilibrio. Sin embargo, es muy difícil porque hoy por hoy, pues la misma Constitución no permite la participación de estas empresas. Entonces, en los servicios principalmente de electricidad y de servicios como el agua y la luz, vamos a mantener un monopolio y difícilmente van a bajar los precios para los consumidores. Sin embargo, como son necesarios, los tenemos que adquirir para satisfacer las necesidades básicas y en las empresas, pues adquirir sus utilidades. En el segundo aspecto de los precios en promoción como variable de ajuste, nos va a ayudar a complementar el estudio de la competencia, porque fijar el precio adecuado para su producto requiere de un análisis profundo, es mucho más complejo, pero no solo de la competencia, sino hay que saber las tendencias del consumidor y de la economía. Si la economía tiene turbulencias, va directamente relacionada con las tendencias del consumidor, porque se va a ver afectado en sus ingresos y los precios van a ser mucho mayores. Los productos no pueden ser exitosos si no se les fija un precio adecuado, eso está claro, para el mercado en donde se van a vender. Sin embargo, vamos a ver que hay determinadas estrategias en el mix de mercado donde se lanza un producto con precio alto para en la medida que se va vendiendo y entrando en el mercado va bajando. Hay otro tipo de estrategias en el cual el producto es bajo de precio, pero a medida que tiene mayores preferencias va subiendo el precio. Entonces hay diferentes formas, aquí es donde vamos a ver cómo esas variables se tienen que ajustar para obtener un punto más equilibrado. Los productos no pueden ser exitosos si no se les fija un precio adecuado y por lo tanto, ¿cómo puede ser competitivo y al mismo tiempo conservar sus objetivos de rentabilidad? Es una de las preguntas que vamos a dilucidar y que vamos a llegar a una solución. Otra es cómo debería variar el precio en función de la estabilidad del producto o promociones especiales. O por otro lado, cómo puede negociar el precio recomendado de su producto considerando las preferencias de los detallistas. Estas preguntas nos van a ayudar a comprender mucho mejor cómo se fijan los precios de acuerdo a los ajustes. Tenemos en un primer caso los precios promocionales. Estos consisten en fijar precios por debajo del costo de forma temporal con el objeto de atraer los clientes e incrementar la demanda. Esto se da principalmente en las temporadas. Si pasa la temporada de la moda de la primavera, pues obviamente que en otoño baja el precio, o la de invierno, cuando entra pues la de primavera, pues prácticamente son los precios muy bajos. Las ofertas que consisten en establecer un precio de venta durante un tiempo limitado más bajo, incluso por debajo de los costos, y esto es muy atractivo para los consumidores. También los cupones de descuentos que se encuentran comúnmente en las revistas, en los periódicos, por el hecho de publicitarlos y adquirirlos,
pues ya se tiene un mayor descuento sobre ellos. Créditos gratuitos donde difieren los pagos de las tarjetas de crédito, que bueno, al final de cuentas muchas veces pues lo que hacen es que aumente la compra, sin embargo, bueno, vienen algunos beneficios importantes. En los casos de descuentos también son por pronto pago para obtener mayor liquidez y reducir el riesgo por los impagos. También tenemos por la cantidad para incrementar la fidelidad del cliente y al comprar un número de unidades en un periodo determinado, pues se dan descuentos que son acumulativos. Y también por medio de las tarjetas de crédito se dan puntos donde puedes obtener compras que son sin costo, pero que al final de cuentas pues van a traer como beneficio mayores ventas para los comerciantes. También tenemos las ofertas y descuentos de temporada, que son aquellas compras que están fuera de su temporada habitual y por bonificación para cambiar un producto usado por otro nuevo. Entonces también esas son parte de las estrategias para variar los ajustes de los precios, que son válidos y que están encaminadas más a las estrategias de mercadotecnia. Aquí se salen un poco incluso de la teoría económica, pero los beneficios son porque ya los costos fueron superados en la venta de la temporada y el resto de saldos solamente son ganancias para los comerciantes. Entonces, esto les trae como beneficio que tengan mayores utilidades. Otras son las estrategias promocionales donde están las ofertas que fijan un precio bajo o una compensación durante un tiempo limitado. Este tiempo limitado hace que las ventas suban y que los costos sean ya superados en caso de que no lo hayan sido. En cuanto a los cupones, se presentan para obtener descuentos a través de productos que son promocionados en forma permanente por las diferentes temporadas y eso hace que sus ganancias también se incrementen. Dentro de las estrategias promocionales son las más comunes los que se les llama las rebajas. Rebajas es cuando prácticamente el precio de los productos son mucho menores que lo que normalmente son cuando inician las temporadas y estas disminuciones del precio en determinados periodos establecidos y conocidos por el consumidor son los que salen a las ofertas de los clientes que son sensibles al precio y obviamente los obtienen porque los precios son bastante bajos. Los descuentos aleatorios u ofertas son los que buscan un mismo efecto que las rebajas, pero tienen un carácter aleatorio porque hay un determinado tiempo donde esos productos, aunque sean en temporada, bajan de precio para ser adquiridos por los consumidores, pero son cortos los lapsos de tiempo. Y los precios promocionales son las reducciones de los precios cuando también se promocionan comprando otro tipo de productos y eso hace la venta de unos productos y baja el precio de otros, pero hay una compensación y es parte de esos precios o de esos métodos de ajuste por medio de los cuales mantienen sus utilidades las empresas o las incrementan sustancialmente. Sin embargo, se pueden dar el lujo de hacer eso por la razón de que sus costos ya fueron superados. Entonces esto es parte de la estrategia del mix de la mercadotecnia que apoyado con la teoría económica hace que los demandantes muevan esas curvas y esas preferencias para su compra. Y ahí tenemos una gráfica que nos va a ilustrar los elementos de la mezcla de la promoción. ¿Cuáles son los ingredientes de esa mezcla de la promoción? Para que los productos se vendan hay una publicidad. No es un costo, es una inversión desde el punto de vista de la mercadotecnia. ¿Por qué razón? Porque esa publicidad va a hacer que mayores consumidores compren y eleven los ingresos de las empresas. Sin embargo, esa inversión, pues obviamente que va a ser con una reposición. Las relaciones públicas ayudan a que esos descuentos busquen ante todo un equilibrio y sobre todo que las utilidades al final logren esos objetivos.
Las ventas personales, entre más se incrementen, van a tener mayores métodos de eficacia para el logro de esos objetivos. Y la promoción de ventas son aquellas donde van a promover los productos a través de las diferentes ofertas y descuentos. De esta manera, al crear un plan de promoción, cuando no se tienen las ventas suficientes o en su defecto, cuando los costos superan a las ventas, entonces estas promociones tienen que ser con mayor profundidad. Se va a analizar el mercado en primer término para posteriormente identificar el mercado meta y ver cuáles fueron las deficiencias. Por ello se dice que la mercadotecnia soluciona problemas de empresas que están en quiebra, porque por muchas fórmulas financieras o contables es difícil que puedan obtener los ingresos en un tiempo determinado, que no hubo ventas. Sin embargo, la mercadotecnia, a partir de la publicidad, se pueden recuperar esas pérdidas, y ahí es donde viene un equilibrio entre los costos y los ingresos de las empresas. Se fijan objetivos de esa promoción y la publicidad va a hacer que se logren, aún bajando los precios, que salgan todos los productos del inventario. De ahí se desarrolla un presupuesto de promoción que al final de cuentas viene siendo esa inversión, va a ser superada por las ventas, y como consecuencia esa mezcla de promoción va a traer las ganancias que han sido establecidas. Y aquí vamos a ver qué criterios se utilizan para utilizar este tipo de método de ajuste. Pues tenemos los objetivos de promoción, que deberían de ser medibles y concretos, que de hecho parte de ello es donde obtienen sus ganancias. Lo siguiente es el que están basados en investigaciones a partir de la segmentación del mercado y hacia dónde van dirigidas las promociones. Por otro lado, también deben de ser realistas. Sin embargo, vemos que hay muchas promociones engañosas, sobre todo cuando, como ejemplo, tenemos empresas de supermercados en México, cuando se habla de un julio regalado. Todo el mes de julio ponen ofertas al 3x2, pero resulta que si uno hace un análisis de los precios, se va a dar cuenta de que no porque compres 3 productos te van a salir más económicos. Sin embargo, es parte de la publicidad y de la promoción. Sin embargo, cuando son descuentos directos, porque ya son saldos, vamos a ver que sí es mucho mayor el beneficio para los consumidores. Sin embargo, pues ya cuando son saldos prácticamente no se van a encontrar las tallas que requieren los consumidores, pero es parte también de esas estrategias que hacen que la marginalidad de los productos obtenga esa utilidad. Y esto tiene que reforzarse con un plan de marketing para que logre los objetivos fijados y se relacione con las metas específicas. Sin embargo, estos son métodos que son de muchos resultados positivos para las empresas. Tenemos algunos ejemplos de objetivos de promoción. Objetivo informativo quiere decir que cuando se da la información suficiente, el comprador o el consumidor lo va a hacer con conciencia. Esto es incrementar en la conciencia para que sea el precio marginal, en este caso, suben de un 15 a un 25%, o baja de acuerdo a las circunstancias. Tenemos el objetivo de persuasión, o es la actitud. Esto incrementa el porcentaje de hombres o mujeres que consideran un determinado producto para comprarlo. Y el objetivo de recordación es recordar a los consumidores que determinada marca es la mejor y que sus precios son determinados y en estas temporadas van a bajar. De esta manera, esas promociones van a lograr sus objetivos. Los tipos de clientes y metas de promoción de ventas pues van a ser muy variados, y lo que va a hacer es que el tipo de comprador
les sean leales a los diferentes productos o promociones de las ventas. Si rompen la lealtad, esos clientes van a tener menores descuentos. Sin embargo, las promociones y los descuentos sí tienen un verdadero reajuste en las utilidades. Sin embargo, es importante aplicarlas adecuadamente y sobre todo con una información que sea verídica y que le permita a los consumidores tomar una decisión sobre las verdaderas promociones y descuentos, porque muchas veces los consumidores compran simplemente por el hecho de la persuasión de la promoción que le dan los promotores o los empresarios. Sin embargo, sí es una realidad cómo las empresas comerciales buscan estos ajustes de precios a través de estos diferentes métodos, y las herramientas promocionales de venta de los consumidores son 6 principalmente las categorías de promoción de ventas a los consumidores: cupones, los premios, programas de comprador frecuente, concursos y loterías, muestras y despliegues de puntos de compra, que estos han sido un éxito y es importante aplicarlos a las diferentes empresas para compensar en los aspectos en que los precios se ven afectados por las variables exógenas. Y el último de los métodos que en este caso vamos a ver en esta sesión tiene que ver más con el aspecto contable y financiero. Sin embargo, vamos a ver cómo, combinado con estrategias de mercadotecnia, hace y busca principalmente encontrar un equilibrio. En este caso son los costos y los ingresos marginales. Las empresas obtienen beneficios y venden, está claro, sus productos a un precio que supere el costo. Eso es, en principio, lo que buscan las empresas para obtener sus ganancias. Por este motivo, las dos principales preocupaciones de las empresas son hasta qué precio voy a fijar y hasta dónde voy a llegar para que se puedan mantener los costos bajos y a la vez que se mantiene o se aumenta el nivel de la calidad. Ahí está el quid del asunto de las empresas. Ahí es donde está principalmente lo básico para poder mantenerse en el mercado las empresas. Por otro lado, el precio sabemos que depende del tipo de mercado en que operen las empresas, y esto lo veíamos en las empresas del mercado competitivo, ya sea perfecto, monopólico o oligopólico, y que hay muchos competidores por la globalización económica y financiera que está viviendo el mundo en estos momentos. O si tienen mercado para ella sola, para poder comprender cuál es el precio máximo de una empresa. De esta manera van a fijar su producto y el precio necesario para analizar los costos de la producción. Este método es un método donde nos ayuda a comprender en forma más racional el caso del costeo convencional tradicional. ¿Qué es en lo que se basa este método? Se basa principalmente en las unidades producidas para calcular las tasas de asignación de los costos indirectos. Entonces, parece muy lineal, pero la base de este estudio va a traer consecuencias favorables para las empresas porque va a ver la realidad de sus necesidades. ¿Qué voy a ofertar? Pero con un equilibrio económico y financiero. Entonces, en esta metodología convencional, los costos son asignados a los productos en el ámbito de la unidad multiplicado por los mismos y dividido entre las ventas. Se va a ver cuál fue la producción y cuál va a ser la proyección para las utilidades. Hasta hace poco tiempo muchas empresas utilizaban simplemente las horas de mano de obra directa como variable fundamental para asignar los costos a los productos. Sin embargo, debido a la mecanización, al aumento de la tecnología, entonces esto ya no es posible medirlo de esa forma. El criterio ha cambiado en la medida que la tecnología también se está transformando constantemente
y para aplicar o asignar los costos ahora se utilizan las horas máquina, porque es el costo de las mismas el que va a traer como consecuencia la fijación de los precios. Esto lo ha traído pues la era de la tecnología y la era de la cibernética que estamos viviendo también en los medios de comercialización. De esta manera entonces vamos a ver que existen unos costos indirectos que tienen que ver con la fabricación y que son los componentes de los que suministra la información necesaria para medir el ingreso y la fijación del precio del producto. Y aquí que los costos indirectos de fabricación son todos aquellos costos que se acumulan de los materiales, la mano de obra indirecta, más todos los incurridos en la producción al momento de obtener el costo del producto terminado. Y de esta manera se puede identificar la forma directa del mismo. Entonces, la suma de los costos de fabricación y de todos los costos que tienen que ver con la mano de obra y con el proceso de producción de los productos dividido, ¿verdad?, entre la cantidad de productos, se va a fijar un determinado precio para de esta forma saber cuál va a ser el margen de utilidad de las empresas. De esta manera vamos a ver una formulita muy sencilla que nos esquematiza el costo marginal. Y este es el costo de la última unidad producida correspondiente a los costos variables, donde implica el crecimiento de la producción de una unidad del bien, que son los costos fijos y que han sido repartidos entre las unidades producidas. De esta manera, el costo marginal es igual al cambio en el costo total, o todo lo que es la transformación en la parte de la producción, dividida entre los cambios de las cantidades que han sido puestas en la demanda. Los cambios en la cantidad total es los cambios de totales 2 menos los cambios totales 1, y el cambio en la cantidad es la cantidad 2 menos la cantidad demandada 1, y esto dividido nos va a dar el margen de la cantidad vendida. Por esta razón, entonces, vamos a ver que son más mecánicos, que son más precisos, costos e ingresos, y por ello es importante que los métodos de aplicación de fijación de precios se tengan que complementar con estrategias de mercadotecnia. Sin embargo, es fundamental para que no haya pérdidas conocer estas fórmulas. ¿Por qué? Porque el costo marginal es tan solo el costo variable de producir una unidad adicional a la producción planeada, considerando que el costo fijo ya se haya aplicado a esta última. Por lo tanto, el costo marginal básicamente es donde se van a tomar las decisiones respecto a la de producir más o mantenerse en una producción estable, porque entre mayor sea la demanda, mayor va a ser la producción. De esta forma, vamos a ver una tablita que nos grafica cómo el costo marginal de una producción se obtiene al observar el aumento del costo total conforme se producen las unidades adicionales. Quiere decir que llega un momento en que ya no debe ser necesario producir una unidad más, porque va a traer como consecuencia mayor el costo. Por ejemplo, la producción o la cantidad de producción, el costo, si se produce 0, el costo sería de 55 pesos. Si se produce una unidad más, son 85. Si se producen 2, son 110, 3, 130, 4, 160 y 5, 210. Entonces se tiene que buscar un punto intermedio donde el costo se mantenga mientras esté relacionado con la cantidad de las ventas. De ahí vamos a ver en el siguiente cuadro cómo restando el costo total anterior al último costo total se obtiene el costo marginal de la unidad adicional producida. Para la unidad 5, ¿verdad?, vamos a tener que el costo marginal es de 210 menos 160, el costo es de 50. En la medida en que el costo vaya siendo mayor, el costo marginal va a disminuir o se va a mantener en un punto de equilibrio. Esto quiere decir que a las 3 unidades producidas
el costo va a ser el ideal. De esta forma es una manera de medir lo que sería el producto y la cantidad del precio fijado. Finalmente vamos a ver que el costo total aumenta en forma constante y esto se debe a que el costo marginal es diferente para cada una unidad adicional producida. Entonces tiene que llegar un momento en que una cantidad marginal ya no conviene. Hasta ahí es el punto de producción para que los costos no superen a los ingresos. Entonces de esta manera vamos a ver que el cambio en el costo total se va a dividir entre el cambio entre la cantidad que se va a poner en venta. Finalmente decir como conclusión que el costeo convencional considera los costos fijos y los variables bajo un costo unitario del producto. Además es el más usado y aceptado para dar información a usuarios externos. Quiere decir que es un cálculo más tangible y que es más realista. Y sobre todo que el costo marginal considera por aparte los costos variables, de tal forma que una unidad adicional producida da un costo fijo mayor y se usa básicamente para tomar decisiones. Quiere decir que se va a tomar la decisión de ya no producir más y de tal forma que los ingresos marginales no estén condicionados a los costos para que de esta manera los ingresos sean mucho mayores que los costos. Finalmente vamos a ver que los ingresos marginales desde el punto de vista matemático van a maximizar la función del beneficio y esto significa que si en esta curva los costos no superan a los ingresos, el ingreso marginal será el adecuado. Y por último vamos a ver el punto de equilibrio donde el ingreso marginal es el más importante para que no sea superado por los costos y el método de aplicación de fijación de precios sea en forma adecuada y este costo marginal sea equilibrado bajo los diferentes productos o unidades que van a traer como consecuencia una función de producción adecuada. Y con esto vemos entonces que el costo marginal tiene que ser mayor el ingreso al costo para que la demanda de los mismos sea mayor. Y de esta forma terminamos y comprendemos cómo los costos y los ingresos deben buscar un equilibrio y de esta manera fijar un precio adecuado a los consumidores. Y con esto terminamos. Muchas gracias.